Si usted, lector, deja a un lado todas sus viejas creencias sobre un Dios que está separado de usted y acepta que Dios es su propia conciencia de ser, yo sé que no es fácil entender y aceptar esto que estoy diciendo, como Jesús y los profetas lo hicieron, usted transformará su mundo con la seguridad de que yo y mi Padre somos uno. Esta aseveración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, parece ser muy confusa, pero interpretada bajo la perspectiva que acabamos de establecer sobre la identidad de Dios, usted la encontrará muy reveladora. La conciencia, siendo Dios, es como el Padre, aquello de lo cual usted es consciente de ser, es el Hijo, dando testimonio de su Padre. La conciencia es Dios, el Padre, y aquello de lo que tú eres consciente de ser, es el Hijo que da manifestación y prueba de la existencia del Padre. Muy simple. Es como el inventor y sus invenciones. El inventor es más grande que sus invenciones, pero siempre permanece uno con ellas. Por ejemplo, antes de que usted sea consciente de ser un hombre, primero es consciente de ser, y esto es una verdad que nadie puede negar. Después es consciente de ser un hombre, aunque usted sigue siendo aquel que concibe más grande que su concepción, o sea, hombre. Incluso hay un filósofo muy conocido que decía que todo en esta vida es refutable, que todo se puede cuestionar, menos el hecho de que yo soy, de que yo existo, o sea, de esa conciencia de ser, de esa conciencia de existir, porque es tan incuestionable que el hecho de tratar de cuestionarla requiere de estar consciente y de ser y de existir, o sea que es una verdad. Esto sí es una verdad que nadie puede negar, y si yo parto a conocer de la existencia, de la vida, de Dios y de mí, desde este estado de conciencia que es una verdad, no es una creencia, no es una idea, no es una doctrina, es justamente parte y base de la vida, y es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida cuando estábamos pequeños. Yo me preguntaba, ¿y si yo no existiera, existiría esto que existe? ¿Y cómo haría yo para preguntarme esa pregunta de que si yo no existiera, algo existiría? Porque incluso para poder plantear la pregunta, existo. Y esa pregunta recuerdo que me daba vueltas y me daba vueltas, y yo me preguntaba, y yo tratando de encontrar una respuesta a la vida. Cuando me encuentro con esto, realmente me di cuenta que aquí estaba la respuesta, y esto apenas está comenzando. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él mismo es uno con Dios, no con un Dios hecho a la manera del hombre. Él nunca reconoció a este tipo de Dios. Él dijo, si alguna vez alguien viene diciéndote, mira aquí o mira allí, no le creas, pues el reino de los cielos está dentro de ti. El cielo está dentro de cada uno de ustedes. En consecuencia, cuando se dice, Él ascendió junto a su Padre, se quiso decir que Él elevó su estado de conciencia al punto en que era consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su anterior conciencia de sí mismo, llamado Jesús. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. En Dios, todas las cosas son posibles. Él dijo, decretarás una cosa y ella se realizará. Este es su decreto, elevarse en la conciencia hasta la naturaleza de aquello que se desea. Como Él lo expresó, y si yo fuere levantado, traeré conmigo toda la humanidad. Y si yo soy elevado en conciencia a la naturaleza misma de las cosas, traeré a manifestación lo deseado dentro de mí, pues Él establece, nadie viene a mí a menos que el Padre en mí lo traiga, y yo y mi Padre somos uno. Esto es una frase que estoy seguro que todos conocemos, y aquí es donde nos hemos perdido y hemos tergiversado, y digamos que estamos dando distintas interpretaciones, pero creo que desde el entendimiento que he podido tener, esta es la interpretación bíblica más acertada para mí. Dice, nadie viene a mí a menos que el Padre en mí lo traiga, y yo y mi Padre somos uno.